Nunca imaginé que la gente que llevaba mi misma sangre sería la primera en dudar de mí cuando más necesitaba apoyo. Todo comenzó en una tarde tranquila, cuando una acusación cayó sobre mí como un rayo que parte del cielo sin avisar. Ni siquiera tuve tiempo de defenderme. Las miradas se endurecieron, los susurros crecieron. De repente, me encontré solo en medio de una tormenta que yo no había provocado. Era como si cada gesto que hacía fuera interpretado como una confirmación de algo que jamás había hecho. El dolor no vino de la acusación, sino de ver cómo mis propios familiares preferían creer en rumores antes que en mi palabra. En cuestión de horas, mi casa dejó de sentirse como hogar. La gente que antes compartía mesa conmigo ahora evitaba siquiera cruzar miradas. Algunos se apartaban al pasar, otros levantaban la voz para decir que todo encajaba, aunque ni ellos mismos sabían que supuestamente encajaba. Yo solo veía como mi nombre, mi historia y mi dignidad se derrumbaban frente a sus ojos. Intenté hablar, explicar, pero era como si mis palabras se estrellaran contra un muro construido de prejuicios, dolor viejo y heridas nunca conversadas. Me convertí en un extraño dentro de mi propio apellido. Lo peor fue cuando me pidieron que me marchara por un tiempo, hasta que todo se aclarara. Esa frase me acompañó como una daga clavada en la espalda. ¿Cómo podían pedirme que me alejara cuando sabían, en el fondo de su corazón, que yo jamás sería capaz de hacer algo tan bajo? Caminé hacia la calle con una maleta ligera y un peso enorme sobre el pecho. El silencio de la noche me envolvió, pero al mismo tiempo me hizo sentir que no estaba completamente abandonado. Algo dentro de mí susurraba que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Pasé días enteros buscando respuestas, entendiendo cómo un simple comentario podía destruir una reputación construida con años de honestidad. Oré, lloré y me pregunté qué propósito podía tener un momento tan oscuro. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía una paz inexplicable, como si Dios estuviera moviendo hilos donde yo no podía ver. No tenía pruebas, no tenía testigos, no tenía a nadie de mi lado. Pero me quedaba la fe, esa pequeña chispa que, cuando todo parece perdido, se convierte en una fogata capaz de alumbrar hasta el alma más cansada. Y justo cuando pensé que nada podría cambiar la situación, apareció alguien inesperado, el hijo pequeño de mi prima. Un niño que apenas sabía unir frases completas, pero que tenía una inocencia tan pura que nadie podía cuestionar. Él me miró con esos ojos grandes y sinceros y dijo palabras que me sacudieron por dentro. Yo vi lo que pasó, y tú no fuiste. Nadie lo tomó en serio al principio, pero esas palabras fueron el inicio de algo que ni siquiera yo podría haber imaginado. Era como si Dios hubiera usado la boca más inocente para comenzar a revelar la verdad. Al principio, nadie le prestó atención. Sus palabras parecían simples inocencias de un niño que no entiende las complejidades de los adultos. Pero la fuerza de su convicción era tan evidente que no podía ignorarse. Cada vez que repetía lo que había visto, su mirada transmitía seguridad y claridad. Era como si, a través de su voz pequeña y temblorosa, la justicia divina estuviera enviando un mensaje claro. La verdad no se puede ocultar. Mientras todos discutían entre ellos y se enredaban en su orgullo y sus suposiciones, ese niño hablaba con la pureza de quien no tiene nada que ganar ni perder. Empecé a darme cuenta de que, a veces, Dios usa los medios más inesperados para protegernos. Mientras yo había buscado abogados, pruebas y explicaciones humanas, la solución llegó con la espontaneidad de un niño. Sus palabras comenzaron a sembrar dudas en la mente de quienes antes me juzgaban sin piedad. Fue como ver un hilo de luz atravesando la niebla oscura que cubría mi vida. Cada frase del niño traía consigo claridad y recordaba a todos que la verdad tiene su propio ritmo, y no depende de las emociones ni de los prejuicios de los adultos. Mis familiares comenzaron a mirarlo con atención, primero con indiferencia, luego con curiosidad, y finalmente con sorpresa. Lo que decía el niño coincidía con lo que yo sabía en mi corazón. Nada de lo que se me acusaba era cierto. Sus palabras simples comenzaron a desmontar semanas de rumores y murmullos que habían llenado nuestra familia de tensiones. Vi cómo algunos bajaban la cabeza, otros intercambiaban miradas incómodas, y yo, por primera vez en días, respiré con alivio. Aquella pequeña voz era más poderosa que todas las discusiones y gritos que se habían levantado contra mí. La magia de la inocencia estaba haciendo su trabajo. Lo que para los adultos parecía insignificante, para Dios era el instrumento perfecto para restaurar la justicia. Cada frase del niño resonaba como un recordatorio de que nadie puede escapar de la verdad. La paz que sentí no era solo personal, sino que se reflejaba en el ambiente. Los murmullos comenzaron a disminuir, las miradas de sospecha se transformaron en preguntas y finalmente en reconocimiento. La verdad,
lenta pero segura, empezaba a abrirse camino entre las sombras del juicio familiar. Y entonces entendí algo fundamental. No siempre necesitamos pelear con todas nuestras fuerzas. A veces, basta mantenernos firmes en la verdad, aun cuando el mundo entero parece estar en nuestra contra. Dios tiene maneras de mostrar lo que es correcto. Muchas veces, lo hace a través de los más inocentes y puros. En mi caso, un niño pequeño se convirtió en el mensajero de justicia que yo tanto necesitaba. Esa experiencia cambió mi perspectiva sobre la vida, la familia y la fe. Aprendí que la verdad siempre encuentra su camino, y que la paciencia y la fe son nuestras armas más poderosas. Después de aquel momento, algo empezó a cambiar dentro de mí. Ya no sentía solo dolor, sino también una extraña sensación de alivio, como si una carga invisible comenzara a levantarse de mis hombros. Cada palabra del niño se repetía en mi mente, dándome fuerza para mirar a mi familia de frente sin rencor, aunque todavía con tristeza. Comprendí que el juicio humano es limitado, pero la justicia divina siempre llega. Lo que parecía una derrota se estaba transformando en una lección invaluable sobre paciencia, fe y la manera en que Dios puede obrar en las situaciones más inesperadas. Mi familia, por su parte, comenzó a notar un cambio en el aire. Las conversaciones tensas se suavizaron. Los rostros que antes reflejaban desconfianza empezaron a mostrar dudas genuinas. Poco a poco, reconocimiento. Era como si el corazón de cada uno empezara a abrirse lentamente a la posibilidad de que todo lo que habían creído era falso. Aquella pequeña voz inocente había abierto una puerta que parecía cerrada para siempre. La misma que ellos habían bloqueado con sus prejuicios y orgullo, ahora se convertía en un canal de comprensión y reconciliación. Me senté a escuchar las historias que mis familiares habían creado en sus mentes, sus miedos y la manera en que el rumor había tomado fuerza. Me di cuenta de que muchas veces actuamos más por temor que por maldad, creyendo en lo que nos conviene o lo que nos asusta. Y allí estaba la inocencia del niño, rompiendo esas cadenas invisibles de desconfianza y enseñándonos que la pureza no necesita explicación, solo ser escuchada. Sus palabras, simples pero precisas, comenzaron a reconstruir puentes que creí rotos para siempre. Lo más sorprendente fue ver cómo el niño seguía contando lo que había visto con tanta naturalidad, sin pensar en las consecuencias, sin miedo, solo hablando la verdad. Cada frase era una semilla que caía en un terreno seco, que necesitaba desesperadamente agua de honestidad. Mientras él hablaba, las miradas incrédulas se transformaban en reflexión, y la tensión que nos había envuelto durante semanas comenzó a disiparse. En medio de la inocencia y la simplicidad, la justicia comenzaba a manifestarse de una forma que ningún adulto habría imaginado. Y en ese momento entendí algo esencial. La verdad no necesita ser gritada ni defendida con violencia. Basta con que alguien la diga desde la pureza del corazón para que los cimientos de la mentira se agrieten. La experiencia me enseñó que no siempre tenemos el control sobre la percepción de los demás, pero sí sobre nuestra fe, nuestras acciones y nuestra paciencia. Dios, a través de la boca de un niño, había mostrado lo que mi familia no quería ver. La mentira siempre se derrumba frente a la inocencia y la justicia divina. Y yo aprendí a confiar más, incluso cuando todo parecía perdido. Con cada repetición de la historia por parte del niño, sentí como mi carga se aligeraba poco a poco. Ya no estaba solo. Había alguien, aunque pequeño, que hablaba por mí cuando yo no podía ser escuchado. La verdad comenzó a abrirse camino, y mi corazón empezó a llenarse de una esperanza que no había sentido en semanas. Comprendí que no todo en la vida se resuelve por nuestras propias fuerzas. A veces, necesitamos que el universo actúe de manera inesperada. La inocencia de un niño tenía el poder de derribar muros que la adultez y el orgullo habían levantado. Mis familiares empezaron a cambiar. Primero, las miradas, que dejaban ver dudas. Luego, las palabras, que lentamente buscaban entendimiento en lugar de reproche. Cada yo no sabía o creía en otra cosa era un paso hacia la reconciliación. La tensión que había reinado en casa durante días se transformaba en un silencio reflexivo y lleno de aprendizaje. Todo gracias a la honestidad y pureza de un niño que no tenía intención de juzgar, solo de decir lo que había presenciado. La verdad, en su forma más pura, estaba dejando su huella en cada uno de ellos. Comencé a ver cómo la fe y la paciencia que había mantenido empezaban a rendir frutos. No había necesidad de gritar ni de exigir justicia. La inocencia estaba haciendo su trabajo, como un hilo invisible que conecta lo que es correcto con quienes dudan. Cada palabra del niño fortalecía mi espíritu y me recordaba que, aunque a veces nos sintamos abandonados por quienes más queremos, nunca estamos realmente solos. Dios tiene formas de mostrarnos que la verdad siempre encuentra un camino,
y que a veces las soluciones vienen de donde menos lo esperamos. Lo más sorprendente fue la transformación que vi en mis familiares. Aquellos que antes me acusaban ahora me miraban con asombro y arrepentimiento. Las palabras del niño actuaban como un espejo que reflejaba lo que ellos no querían ver: mi inocencia y la injusticia de sus juicios. Era un recordatorio de que la pureza y la honestidad no tienen edad ni tamaño, y que a veces, la justicia divina elige los canales más inesperados para manifestarse. En ese momento, entendí que todo el dolor vivido comenzaba a convertirse en una enseñanza invaluable. Mientras escuchaba, sentí una profunda gratitud. Gratitud por la oportunidad de aprender, por la fuerza que descubrí en mí mismo y por la manera en que Dios había actuado a través de la voz más inocente de la familia. Supe que, aunque los rumores y las acusaciones habían sido fuertes, la verdad tenía un poder aún mayor. La experiencia me enseñó que debemos mantener la fe, incluso cuando todo parece perdido, y que la justicia siempre encuentra su camino, a veces de maneras inesperadas, pero siempre perfectas. La luz de la verdad comenzaba a brillar, y yo finalmente podía respirar con alivio. El ambiente en la casa comenzó a cambiar de manera notable. Donde antes había desconfianza y reproches, ahora surgía un silencio lleno de reflexión y asombro. Cada palabra del niño actuaba como un pequeño faro, iluminando las sombras que habían cubierto nuestros corazones durante días. Mis familiares empezaron a cuestionar sus propias certezas y prejuicios, comprendiendo que habían actuado guiados por rumores y no por hechos. Fue un proceso lento, pero visible. La verdad comenzaba a abrirse paso, y yo sentía como la carga del dolor se aligeraba. La fe y la paciencia empezaban a manifestarse, trayendo calma y claridad. Cada gesto del niño reflejaba sinceridad y pureza. La tensión acumulada durante semanas se desvanecía poco a poco. El hogar, antes frío, comenzaba a respirar tranquilidad, y yo observaba cómo la luz de la verdad se filtraba en cada rincón de la casa. Yo seguía escuchando al niño con atención, maravillado por la claridad con la que hablaba. Su inocencia le permitía decir lo que otros no se atrevían, lo que los adultos complicaban con dudas y miedos. Cada frase suya rompía un poco más los muros de desconfianza que habían levantado sobre mí. Era impresionante cómo, con palabras simples y sinceras, alguien tan pequeño podía cambiar la percepción de toda una familia. La justicia divina se manifestaba de manera tangible, y yo aprendía que no siempre necesitamos argumentos complejos para demostrar lo que es correcto. Sus palabras fluían con naturalidad, llenas de honestidad. Cada gesto del niño reforzaba la verdad que muchos habían negado. La energía de la casa se sentía más ligera y cálida. Mis familiares empezaban a mirarse entre ellos con reflexión, y yo comprendía que la inocencia tenía un poder más fuerte que cualquier discusión. Mientras observaba los rostros de mis familiares, vi cómo empezaban a llenarse de remordimiento y humildad. Los comentarios duros y las miradas acusadoras comenzaban a desvanecerse frente a la verdad que un niño había revelado. Era un momento de aprendizaje profundo. La inocencia y la honestidad tienen un poder que incluso los adultos más cerrados no pueden resistir. Sentí como el amor y la comprensión empezaban a abrirse camino nuevamente en medio de la tensión que había reinado durante semanas. Cada palabra del niño parecía calmar los ánimos y suavizar los corazones. La verdad comenzaba a imponerse de manera sutil pero firme. Cada gesto de arrepentimiento se mezclaba con expresiones de alivio. Mis familiares empezaban a valorar la claridad sobre la suposición. La tensión se transformaba en disposición a escuchar, y yo entendía que estábamos viviendo un proceso de reconciliación genuino. En ese instante, comprendí que esta experiencia era más que una defensa personal. Era una lección sobre la fe, la paciencia y la manera en que Dios actúa a través de lo inesperado. La verdad no necesita ser forzada ni defendida con ira. Simplemente se manifiesta a su tiempo y de la forma correcta. La voz del niño, con toda su pureza, había desarmado prejuicios, miedos y juicios equivocados. Cada palabra suya era un recordatorio de que la justicia puede aparecer incluso cuando nadie la espera. La paciencia se convertía en virtud esencial para comprender el proceso. La inocencia se mostraba como una herramienta poderosa. La claridad del niño abría puertas que parecían cerradas. La tensión se disipaba con cada gesto de sinceridad. Y yo aprendía que confiar en la verdad siempre trae alivio y esperanza. Finalmente, sentí que mi corazón comenzaba a sanar. Cada palabra del niño era como un bálsamo que calmaba el dolor por el rechazo familiar. La justicia divina había encontrado su camino, y aunque el proceso fue lento y lleno de incertidumbre, la verdad se imponía con claridad. Comprendí que la vida nos pone pruebas para fortalecer la fe y la paciencia, y que a veces la respuesta no viene de donde pensamos,
sino de lugares inesperados. Cada gesto de sinceridad del niño hacía que la familia reconsiderara sus juicios. La calma empezaba a establecerse en la casa. Los corazones se abrían lentamente. Las miradas de desconfianza eran reemplazadas por atención y curiosidad. La voz del niño se convertía en guía de reconciliación. Y yo sentía que la paz empezaba a regresar. A medida que pasaban los días, la familia comenzó a actuar con más cautela pero también con interés genuino. Cada conversación parecía más reflexiva, como si todos estuvieran evaluando cada palabra antes de hablar. La inocencia del niño generaba un efecto calmante y transformador. Cada gesto de bondad o de curiosidad mostraba que la verdad estaba logrando cambios profundos. La tensión disminuía y la apertura crecía. Los reproches se convertían en preguntas sinceras. Cada acción de mis familiares reflejaba el impacto de lo que el niño decía. La comprensión reemplazaba la sospecha. La paz se volvía constante y tangible. Y yo observaba cómo la luz de la justicia divina seguía guiando el proceso. Cada día se notaba la transformación en pequeños detalles. Un abrazo, una sonrisa, una mirada de comprensión. Los adultos empezaban a reconocer sus errores, sin necesidad de recordatorios constantes. La sinceridad del niño servía como ejemplo a seguir. Cada palabra suya era un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino. Las heridas emocionales comenzaban a cerrarse poco a poco. Los gestos de cariño reemplazaban los de desconfianza. La familia empezaba a comunicarse con más respeto. Los silencios incómodos se reducían a pausas de reflexión. La justicia y la reconciliación avanzaban juntas. Y yo sentía un alivio profundo al ver cómo se restauraban los lazos rotos. El niño continuaba siendo el hilo que unía a todos, recordando con cada frase que la honestidad y la fe son más poderosas que el orgullo y la sospecha. Cada explicación que ofrecía hacía que los adultos reconsideraran sus actitudes. La tensión desaparecía gradualmente, dejando lugar a un ambiente de armonía. La paciencia y la fe empezaban a ser evidentes en cada interacción. Cada gesto del niño reforzaba la claridad de la verdad. La reconciliación se sentía más firme y estable. La familia comenzaba a apoyarse mutuamente de nuevo. La comprensión reemplazaba los reproches. La justicia divina se manifestaba en cada pequeña acción. Y yo comprendía que la inocencia podía cambiarlo todo. Mis familiares se mostraban más vulnerables y reflexivos, aprendiendo a escuchar antes de juzgar. Cada disculpa era sincera y reconocía los errores. La luz de la verdad iluminaba los rincones oscuros de nuestra historia familiar. La paciencia y la empatía crecían con cada interacción. La tensión se reemplazaba por conversaciones llenas de intención y cuidado. Cada gesto del niño seguía siendo ejemplo de sinceridad y claridad. La justicia y la reconciliación se volvían tangibles. El hogar empezaba a respirar armonía. La esperanza reemplazaba la duda. Yo sentía que habíamos dado un paso firme hacia la paz. Finalmente comprendí que la experiencia dejó enseñanzas profundas. La inocencia del niño no solo reveló la verdad, sino que enseñó sobre paciencia, fe y honestidad. La tensión acumulada se transformó en comprensión y unión. Cada palabra, gesto y mirada del niño fortalecía los lazos familiares. La justicia divina se manifestaba de manera tangible. La reconciliación se volvía más sólida. El hogar estaba lleno de respeto y armonía. La fe y la esperanza guiaban cada acción. La verdad encontró su camino y sanó las heridas más profundas. Comprendí que la luz de un corazón puro siempre puede restaurar lo perdido. A medida que los días pasaban, notaba cambios sutiles pero significativos en mi familia. Ya no había miradas de reproche que me atravesaran como cuchillos, ni comentarios llenos de sospecha que envenenaban el aire. La presencia del niño se convirtió en un catalizador de transformación, y cada palabra suya servía como recordatorio constante de que la verdad siempre encuentra su camino, aunque muchos intenten ocultarla. Mis familiares comenzaron a acercarse con cautela, midiendo sus palabras, pero también mostrando un genuino interés por comprender lo que había ocurrido. Cada gesto, por pequeño que fuera, demostraba que la fe y la inocencia podían lograr lo que meses de discusiones y tensiones no habían conseguido. Sentí una mezcla de alivio y gratitud profunda. La paz que empezaba a fluir en mi hogar no era solo para mí, sino también para todos los que habían participado en aquel ciclo de dudas y acusaciones. La verdad se manifestaba de manera natural, sin forzarla, y podía ver cómo los rostros endurecidos comenzaban a suavizarse. Cada palabra del niño resonaba con fuerza, y su inocencia parecía limpiar las heridas más profundas que la familia había acumulado durante semanas.
Era un recordatorio poderoso de que Dios puede usar incluso a los más pequeños para restaurar la justicia y abrir caminos que nosotros mismos no podríamos imaginar. La transformación se hizo evidente en cada conversación. Donde antes había tensiones y silencios cargados de resentimiento, ahora surgían preguntas sinceras y gestos de curiosidad genuina. Los adultos que me habían dado la espalda empezaban a mostrar arrepentimiento, a reconocer la injusticia de sus juicios y a cuestionar sus propios prejuicios. Era un proceso lento, lleno de pausas y reflexiones, pero la semilla de la verdad había sido plantada y comenzaba a crecer con fuerza. Comprendí que este cambio no solo beneficiaba mi reputación, sino que fortalecía los lazos familiares y enseñaba lecciones profundas sobre humildad, paciencia y fe. Mientras los observaba interactuar, recordé los días oscuros en que me sentía completamente solo. Cada habitación de la casa había sido testigo de miradas frías y comentarios hirientes, y ahora parecía transformarse en un espacio de comprensión y reconciliación. La voz del niño seguía siendo el hilo invisible que conectaba a todos, recordando que incluso los gestos más pequeños de sinceridad y honestidad pueden cambiar el rumbo de la vida de las personas. Su capacidad para expresar la verdad de manera simple pero contundente estaba desarmando los prejuicios y abriendo corazones que parecían cerrados para siempre. Cada gesto, cada mirada y cada pregunta mostraba un cambio gradual en la dinámica familiar. Los adultos comenzaban a escuchar más y a juzgar menos, dejando espacio para la comprensión y la reflexión. Sentí que la energía del hogar se transformaba, como si una niebla pesada de desconfianza se disipara lentamente. La inocencia del niño actuaba como un espejo, reflejando la realidad que todos necesitaban ver. Yo no era culpable de lo que se me acusaba. Era impresionante cómo la sinceridad más pura podía derribar muros que años de orgullo habían levantado. La paz interior que sentí en esos días no tenía comparación. Podía respirar sin el peso constante del juicio y la sospecha. Cada vez que el niño repetía lo que había visto o expresaba su percepción de manera simple, sentía que la verdad se fortalecía dentro de cada uno de mis familiares. Los reproches se reducían a disculpas sinceras, y los gestos de cariño empezaban a reemplazar los silencios fríos. Aprendí que la paciencia y la fe no son solo virtudes, sino herramientas poderosas para restaurar relaciones que parecían irremediablemente rotas. El cambio no ocurrió de manera uniforme. Algunos familiares mostraban resistencia y dudas, mientras otros abrazaban la verdad con rapidez. Cada interacción se convirtió en un ejercicio de comprensión, y yo aprendí a ser paciente y mantenerme firme en la verdad sin necesidad de defenderla con argumentos. El niño seguía siendo la clave de todo. Su inocencia abría puertas y suavizaba corazones. Comencé a ver que la reconciliación no era solo restaurar relaciones, sino también aprender a valorar la pureza, la honestidad y la empatía como fundamentos de toda familia. Con el tiempo, los abrazos se hicieron más frecuentes y sinceros. Los rostros que antes mostraban reproches ahora reflejaban arrepentimiento y deseo de cercanía. La verdad se había convertido en un puente invisible que conectaba nuestras emociones y pensamientos. Cada palabra del niño, cada gesto de claridad y espontaneidad, reforzaba la confianza y la unión entre nosotros. Era fascinante ver cómo un ser tan pequeño podía generar un cambio tan profundo en adultos que creían tener el control de todo, recordándonos que la justicia divina puede actuar de maneras que nunca esperamos. A medida que los días se convertían en semanas, la reconciliación se consolidaba. La dinámica familiar cambió de manera irreversible. El respeto, la escucha activa y la empatía reemplazaban las antiguas desconfianzas. Comprendí que los momentos difíciles no son castigos, sino oportunidades para aprender, crecer y fortalecer relaciones. La voz del niño seguía siendo un recordatorio constante de que la verdad, cuando se expresa desde la inocencia, puede abrir corazones y sanar heridas profundas. Aprendí que incluso la tensión más intensa puede transformarse en armonía cuando se mantiene la fe. Finalmente, entendí que esta experiencia iba mucho más allá de la simple justicia. Era una lección sobre paciencia, fe y la manera en que Dios puede obrar a través de lo inesperado. La inocencia del niño había desarmado prejuicios, liberado corazones y restaurado la armonía familiar de una manera que nada ni nadie más podría haber logrado. Sentí una gratitud profunda y renovada, y comprendí que la verdad siempre encuentra su camino, aunque los tiempos y las formas sean imprevisibles. Con esperanza y confianza, mi vida y la de mi familia comenzaron a reconstruirse sobre bases sólidas de amor, sinceridad y fe. Con el tiempo, la reconciliación se hizo cada vez más evidente y sólida. Los murmullos y reproches que habían pesado sobre nuestra familia durante días oscuros comenzaron a desaparecer,
reemplazados por miradas sinceras y silencios reflexivos. Cada gesto del niño, desde su inocente sonrisa hasta sus palabras llenas de claridad, había sembrado una transformación profunda en los corazones de mis familiares. Lo que antes parecía imposible ahora se manifestaba con fuerza. La verdad había liberado no solo mi nombre, sino también las emociones reprimidas de quienes me habían juzgado. La fe, la paciencia y la humildad demostraron ser más poderosas que cualquier argumento humano, dejando un aprendizaje que marcaría nuestras vidas para siempre. Comencé a valorar con más intensidad la inocencia y la sinceridad como herramientas poderosas de justicia. Me di cuenta de que no siempre necesitamos pruebas, discusiones ni explicaciones elaboradas. A veces basta la pureza de un corazón para revelar la verdad. La voz del niño había sido ese instrumento perfecto, directo y sincero, capaz de iluminar los rincones más oscuros de la desconfianza familiar. Mis familiares comenzaron a cuestionarse y reflexionar, viendo sus errores y entendiendo que habían actuado guiados por prejuicios y no por hechos. Fue un recordatorio profundo de que la justicia divina siempre se manifiesta a su tiempo, de manera precisa y sorprendente. Cada día que pasaba, sentía que mi corazón se llenaba de gratitud y alivio. Gratitud por la paciencia que había mantenido durante la tormenta de acusaciones, por la fe que nunca se apagó y por la manera en que Dios había elegido un ser tan pequeño para restaurar la verdad. La experiencia me enseñó que incluso en los momentos más dolorosos, nunca estamos completamente solos. La luz de la verdad puede tardar en aparecer, pero cuando lo hace, cambia no solo el rumbo de nuestras vidas, sino también la manera en que quienes nos rodean perciben la realidad. Era un milagro silencioso y lleno de significado. Finalmente, los lazos familiares comenzaron a fortalecerse de manera tangible. Las miradas de reproche se transformaron en sonrisas tímidas. Los gestos de duda se volvieron abrazos llenos de sinceridad. La inocencia del niño no solo había expuesto la verdad, sino que también había enseñado a todos una valiosa lección sobre humildad, fe y la importancia de escuchar antes de juzgar. Cada encuentro familiar se volvió más cálido, cada conversación más abierta y respetuosa. Aprendí que incluso las pruebas más duras pueden convertirse en oportunidades para fortalecer las relaciones y reconstruir la confianza perdida. A medida que la reconciliación se profundizaba, mis familiares comenzaron a expresar arrepentimiento y a reconocer sus errores de manera espontánea. Palabras que antes nunca habrían pronunciado empezaron a fluir con sinceridad. Disculpas, explicaciones y reconocimientos que reflejaban la transformación que la verdad y la inocencia habían provocado. Observé cómo aquellos que me habían dado la espalda ahora se acercaban con genuino interés por reconstruir nuestro vínculo. La experiencia me enseñó que el perdón y la comprensión crecen cuando la verdad se revela, y que incluso los corazones más cerrados pueden abrirse con paciencia y claridad. Cada gesto del niño parecía un recordatorio constante de que la pureza y la sinceridad poseen un poder inquebrantable. Su capacidad para ver y expresar lo que nadie más se atrevía a decir inspiraba a todos a cuestionarse, reflexionar y cambiar su actitud. La energía en la casa se transformó. La tensión se disipó, la desconfianza se evaporó y surgió un ambiente de respeto y reconciliación. Los adultos comenzaron a valorar la importancia de escuchar sin prejuzgar, mientras yo experimentaba la sensación de ser comprendido y aceptado nuevamente. La justicia divina había encontrado su camino, y lo hacía de manera inesperada pero perfecta. La paz que sentí dentro de mí se reflejaba en cada interacción familiar. Ya no había miedo, ni recelo, ni sospechas. En su lugar, había apertura y deseo de restablecer vínculos. Cada abrazo, cada conversación y cada gesto de apoyo reflejaban la transformación que un niño había logrado con su sinceridad. Comprendí que la vida nos da lecciones disfrazadas de pruebas, y que incluso los desafíos más dolorosos pueden generar crecimiento y reconciliación si mantenemos la fe. La verdad, pura y sin adornos, tiene la fuerza de restaurar lo que parecía perdido. El agradecimiento y la humildad se volvieron parte de nuestra rutina familiar. Ahora cada momento compartido llevaba consigo un sentido más profundo. Valorábamos la transparencia, la paciencia y la capacidad de perdonar. La experiencia me enseñó que la inocencia puede ser más poderosa que la experiencia, y que el amor familiar, cuando se mezcla con la fe y la verdad, tiene un poder transformador extraordinario. La voz de un niño había logrado lo que años de discusiones y explicaciones no pudieron: abrir los corazones y cambiar la perspectiva de todos. Observé cómo la confianza comenzaba a reconstruirse lentamente, paso a paso, día tras día. Las miradas de duda se volvieron diálogos sinceros, y los reproches antiguos fueron reemplazados por conversaciones llenas de comprensión. La experiencia me enseñó que la verdad no solo protege a quienes la poseen,
sino que también transforma a quienes le escuchan con el corazón abierto. Cada palabra del niño, cada gesto espontáneo de claridad, era un recordatorio de que la justicia divina siempre encuentra el momento perfecto para actuar y que, cuando lo hace, los cambios son profundos e irreversibles. Hoy, al mirar hacia atrás, veo cada dolor, cada rechazo y cada momento de soledad como parte de un camino necesario. Mi familia y yo aprendimos que la verdad, aunque silenciosa y a veces tardía, siempre logra manifestarse de manera contundente. La voz de un niño, cargada de inocencia, honestidad y valentía, cambió el curso de nuestra historia y nos enseñó lecciones de humildad, fe y amor incondicional. Dios actúa incluso de formas inesperadas, recordándonos que debemos mantener la confianza, la paciencia y la esperanza, porque la justicia siempre prevalece y la reconciliación siempre es posible.